Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 509,000 suscriptores en Nicaragua, en Estados Unidos y Costa Rica, en España, en Europa y en América Latina, para seguir derrotando la censura de la dictadura. Esta noche hablaremos sobre la alianza entre la cúpula del ejército de Nicaragua y la dictadura familiar Ortega Murillo, al iniciarse el cuarto periodo consecutivo del general Julio César Avilés como jefe del ejército, con lo cual podría permanecer hasta 21 años en el cargo, y para analizar cuáles son las implicaciones que tiene para el país y para la propia institución militar la imposición de este tapón de más de 20 generales encabezados por Avilés, que bloquea la movilidad en la carrera en la institución militar. Conversaremos con el doctor Carlos Barrachina, investigador de la Universidad del Ejército de México, y con Javier Meléndez, fundador y exdirector del IEP y director de Expediente Abierto. Hablaremos también con la abogada Astrid Montealegre y con la activista Damaris Rostrán sobre el estado de incertidumbre en que se encuentran más de 90,000 nicaragüenses que emigraron a Estados Unidos al amparo del programa del parol humanitario que ha sido suspendido por la administración Trump. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Queda en posesión del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, el general de Ejército Julio César Avilés Castillo, firman comandante Daniel y mi persona. Felicitaciones, general. El general Julio César Avilés asumió un nuevo mandato en la jefatura del Ejército de Nicaragua en un acto de entreguismo y rendición de la institución militar ante la dictadura dinástica. En el acto oficial que celebró su tercera reelección consecutiva, el general Avilés ratificó la lealtad de la cúpula militar a los intereses familiares de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todos estaremos respetando lo establecido en nuestra Constitución. Nada ni nadie nos hará cambiar la firme determinación de avanzar junto a nuestro pueblo y autoridades supremas. La dictadura extendió el mandato del jefe del ejército de 5 a 6 años, lo que mantendría a Avilés en el cargo hasta 2031 durante 20 años. Su reelección indefinida en la fuerza castrense ha generado un tapón institucional formado por unos 20 generales que bloquean los ascensos dentro de la carrera militar. Bajo el mando de Avilés desde 2010, el ejército rompió con la transición de la jefatura militar. Pasó de ser una institución profesional y apartidista a convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto dinástico de la dictadura, siendo cómplice de violaciones a los derechos humanos y de las fuerzas paramilitares. Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron finalmente publicar la Constitución Chamuca en el diario oficial La Gaceta, la nueva carta magna con la que se recetan el poder absoluto en Nicaragua. La nueva Constitución entró en vigencia oficialmente el martes 18 de febrero de 2025, 18 días después de su aprobación en segunda legislatura y con 3 días de retraso, en violación a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. Ortega y Murillo reformaron el 93.4% del texto constitucional y eliminaron la autonomía municipal, suprimieron el principio de la separación de poderes y crearon la figura de la copresidencia, para la cual los aspirantes deben ser elegidos por sufragio universal. Expertos constitucionales afirmaron a Confidencial que al nombrar en los nuevos cargos de copresidentes a Ortega y Murillo sin que hayan sido electos para ese cargo y otorgarles un año más de mando, los diputados están aplicando la nueva Carta Magna de forma retroactiva de manera ilegal, además que la misma Constitución carece de legitimidad de origen. Al entrar en vigencia la nueva Constitución Chamuca, la dictadura también impuso como precepto constitucional el uso de la bandera rojinegra del FSLN como símbolo nacional. Las instituciones públicas o privadas, escuelas, colegios y universidades estarán obligadas a izar la bandera del Frente Sandinista, un símbolo político asociado con la represión y la persecución y con la peor masacre perpetrada en Nicaragua en tiempos de paz durante 2018.
Aunque el régimen imponía el uso de la bandera sandinista en las instituciones públicas desde su retorno al poder en 2007, la nueva disposición constitucional es una de las que más repudio ha provocado entre los nicaragüenses. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, inauguró el uso de la bandera sandinista como símbolo nacional durante un acto celebrado el 20 de febrero de 2025. La simpatía partidaria por el FSLN, que en 2016 proyectaba el 56%, alcanzó su punto más bajo del 11% en mayo de 2023 y desde entonces se ha mantenido en 4 encuestas consecutivas entre el 11 y el 13%, según la consultora costarricense Sid Gallup. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol fichó a 10 de los 15 altos funcionarios nicaragüenses que junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una orden de detención internacional por parte de la justicia argentina, confirmó el fiscal federal argentino Eduardo Tayano en una visita a Costa Rica. A Interpol se le pide datos de la persona por cual se va a extraditar. Entonces Interpol mandó 10 personas. Eso fue últimamente. Es un total 15, pero 10 las que tiene identificados. Sin embargo, la Interpol aún no ha ordenado una alerta roja de detención en contra de ellos. Se trata de un trámite que puede tomar más tiempo y que no depende de la justicia argentina, según el fiscal Tayano. Y bueno, como dijo el juez español, nosotros no somos cazadores, somos pescadores. Es decir, si por alguna circunstancia, en algún momento, por un viaje aparece en otro país, se lo puede detener. Eso es lo que dijo el juez español. Me parece lo más lógico que escuché hasta ahora en ese sentido. Este proceso penal por crímenes de lesa humanidad fue iniciado por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota y está radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional número 4 a cargo del juez Ariel Lijo y de la Fiscalía número 3 a cargo de Eduardo Tayano en Argentina. El 30 de diciembre de 2024, el juez Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su posible responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega ordenó nombrar a su hijo Laureano Ortega Murillo como el nuevo encargado de registrar y supervisar la inversión extranjera que opere en Nicaragua, a través de una nueva ley de inversiones extranjeras. La familia dictatorial responsable de establecer un marco de inseguridad jurídica para los negocios privados y las empresas, también ahora controlará y regulará las inversiones extranjeras en el país. La Comisión Nacional de Inversión Extranjera además estará integrada por el presidente del Banco Central de Nicaragua, el superministro económico Ovidio Reyes, además del ministro de Fomento, Industria y Comercio y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas. El investigador de la Universidad de Costa Rica, John Fonseca Ordóñez, advirtió que Nicaragua afrontaría graves consecuencias económicas si el gobierno de Estados Unidos restringe o elimina los beneficios del Tratado de Libre Comercio como sanción contra el régimen de Daniel Ortega. Pero de igual forma podría haber consecuencias para el resto de países de Centroamérica. El catedrático afirmó que sin el tratado conocido como DR-CAFTA, los productos nicaragüenses enfrentarían aranceles elevados, reduciendo su competitividad. Las exportaciones más afectadas serían las provenientes del sector textil, el café, el tabaco y los mariscos, así como los productos agrícolas. Recordó que Nicaragua tiene una fuerte industria maquiladora que depende de las exportaciones a Estados Unidos, por lo que si las exportaciones caen, miles de trabajadores podrían perder sus empleos, lo que también incrementaría la migración. Durante su visita a Costa Rica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que aún están revisando el papel de Nicaragua en dicho tratado para evitar consecuencias en los demás países vecinos y socios importantes de la administración de Donald Trump. El dictador Daniel Ortega nombró al ex procurador general de la República, Joaquín Hernán Estrada, como nuevo embajador de Nicaragua ante el gobierno de la India. Hernán Estrada siempre ha sido un abogado personal y operador político de confianza de la pareja presidencial y ofició su matrimonio civil en 2005. Tras las elecciones municipales de 2008, siendo Procurador General de la República, Estrada lanzó una amenaza por la que sería recordado años después, cuando la dictadura de Daniel Ortega ordenó anular todas las libertades públicas e imponer su dinastía familiar.
el gobierno actuaba con suma prudencia, con suma responsabilidad, porque si no fuera así, bastaría un llamado del jefe de Estado y del líder político del Frente Sandinista, el comandante Daniel Ortega, a su militancia, y no quedaría piedra sobre ningún medio de comunicación que fuera adversario, que pretendiera tener la animadversión. Estrada renunció como Procurador General de Nicaragua el 8 de mayo de 2019, alegando razones de salud en medio de la crisis que estalló en abril de 2018, un cargo que había ocupado desde 2007. La administración de Donald Trump decretó una pausa administrativa indefinida en todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de América Latina y Ucrania, que fueron beneficiados bajo programas como el parol humanitario, según un memorando interno obtenido por CBS News. La congelación de las solicitudes de estatus legales permanecerá vigente indefinidamente, mientras el gobierno trabaja para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación debido al exceso de solicitudes. Los casos en proceso quedan congelados pero no han sido anulados. Los migrantes que necesiten solicitar beneficios como asilo u otros ajustes legales pueden seguir haciéndolo de acuerdo a abogados expertos en asuntos migratorios en Estados Unidos. El pasado 21 de febrero, el general Julio César Avilés fue juramentado por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo para un cuarto periodo consecutivo como jefe del ejército, en un acto en el que fue notoria la ausencia de los anteriores jefes militares del ejército de Nicaragua. Con el nombramiento del general Avilés en el año 2010, se rompió la norma de la transición militar, establecida en el Código Militar de 1994, según la cual el cargo de jefe del ejército era de 5 años, y en efecto, entre 1995 y 2010, los generales Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Hayes Levens pasaron a retiro después de ocupar la jefatura militar durante 5 años, pero bajo la dictadura de Daniel Ortega, Avilés se quedó en el cargo por 3 periodos consecutivos durante 15 años y ahora va por otros 6 años a cuenta de la sucesión dinástica, acompañado de una cúpula de más de 20 generales que también tienen más de 10 años en sus cargos respectivos. Veamos la historia del general que rindió al ejército de Nicaragua ante la dictadura dinástica Ortega Murillo. Rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. En una demostración pública de su lealtad incondicional a la dictadura en Nicaragua, el general de ejército Julio César Avilés arremetió contra la prensa independiente el 4 de septiembre de 2023. En vez de refutar las investigaciones sobre corrupción en el ejército, Avilés lanzó graves amenazas contra periodistas en el exilio. A estos vividores y mercenarios les decimos, con la patria, con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, no se juega. Como premio a su lealtad a la dictadura, el 21 de febrero de 2025, Julio César Avilés fue juramentado para un cuarto periodo como jefe del ejército de Nicaragua. Esta acción sin precedentes significa que, al concluir este mandato en febrero de 2031, Avilés sumaría 20 años al frente de las Fuerzas Armadas. Ante la memoria de nuestro general Sandino, ante nuestros héroes nacionales, ante nuestro pueblo y ante nuestra Jefatura Suprema, hemos jurado cumplir fielmente las responsabilidades del cargo de comandante en jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua, en el que hoy he sido nombrado. Lo hago consciente que ante todo soy un soldado del pueblo y que junto a todos mis hermanos de armas estaremos leales, firmes y cohesionados. Todos estaremos respetando lo establecido en nuestra Constitución. Nada ni nadie nos hará cambiar
la firme determinación de avanzar junto a nuestro pueblo y autoridades supremas con la dignidad de nuestro general Sandino, que siempre nos decía de ir siempre más allá. Bajo el mando de Avilés desde 2010, el ejército pasó de ser una institución profesional y apartidista a convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto dinástico de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí vamos a venir con o sin presupuesto. Esa es la voluntad que nosotros tenemos, esa es la voluntad expresada por el general Cuadra ante la Asamblea Nacional. Nacido en Jinotepe en 1956, Avilés participó como guerrillero del Frente Sandinista en la lucha contra la dictadura somocista. Su padre fue un defensor de los derechos humanos e, irónicamente, hoy es señalado por organizaciones nacionales e internacionales como cómplice de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura Ortega Murillo. El silencio cómplice de Avilés alcanzó su punto más crítico en 2018 cuando grupos paramilitares atacaron su departamento natal en Carazo, en la llamada Operación Limpieza, que dejó 22 muertos y se replicó en otras ciudades con más masacres. Sin embargo, el alto mando del ejército se negó a desarmar a los paramilitares violando sus propias leyes. Los trabajos, mi hermano, que te digo, trata de ser fuerte. Entre 2015 y 2019, el ejército también fue señalado por múltiples ejecuciones en zonas rurales. El caso más emblemático, una mochila bomba en Santa María de Pantasma, dejó 3 muertos. Pero los asesinatos de más de 20 campesinos y de decenas de indígenas continúan impunes. En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al general Avilés por su complicidad en la represión. Las sanciones luego se extendieron a otros altos mandos militares. En septiembre de 2023, Avilés reaccionó por primera vez en público ante esas medidas. Constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018. Como jefe militar, Avilés convirtió al ejército en la guardia pretoriana de la familia Ortega Murillo y su dictadura, a la que ha jurado lealtad. Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. Jamás lo haremos porque somos patriotas y jamás lo haremos porque no somos golpistas. Una investigación periodística de Confidencial detalló cómo el régimen de Ortega ha comprado la fidelidad militar. La entrega de casi un centenar de propiedades y un millonario aumento presupuestario han sido parte de esa estrategia. Desde que en 2010 Avilés fue nombrado como comandante en jefe del ejército, ha sido ratificado 3 veces en el cargo. Ortega rompió con la ley de transición militar de 1994 que fijó en 5 años el periodo en el cargo de los jefes militares. En diciembre de 2024, Ortega ordenó una extensión de 5 a 6 años para el nuevo periodo de Avilés, tras reformas al Código Militar que también crean nuevos rangos entre los altos mandos militares. Analistas en seguridad nacional señalan que esta decisión busca garantizar la fidelidad de los altos mandos militares ante la sucesión dinástica con su esposa Rosario Murillo, formalizada como copresidenta en la nueva Constitución chamuca. Después de 14 años al frente del ejército, al iniciar un nuevo mandato de 6 años, el general Avilés encabeza un tapón institucional integrado por una veintena de generales que bloquea los ascensos y el funcionamiento de la carrera militar. La mayoría de los 20 generales de Daniel Ortega encabezados por Avilés han permanecido en sus cargos por más de una década.
Con la nueva juramentación de Julio César Avilés por un periodo de 6 años al frente del ejército, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguran el respaldo de las Fuerzas Armadas para la sucesión dinástica de Rosario Murillo, un plan cuidadosamente orquestado en el que el general Avilés ha consumado la rendición del ejército a la dictadura dinástica. Sí, prometo. Y para analizar cuáles son las implicaciones que tienen estos 4 periodos consecutivos del general Avilés al frente del ejército, la alianza política y económica de la cúpula militar con la dictadura Ortega Murillo y el tapón institucional de los 20 generales encabezados por Avilés que bloquean la movilidad y los ascensos en la carrera militar en el ejército. Conversamos con 2 expertos e investigadores sobre relaciones cívico-militares en la región. El doctor Carlos Barrachina, politólogo y sociólogo, investigador de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea de México, cuyo último libro se titula Seguridad, Desarrollo y Fuerzas Armadas, Agenda Común entre México, Estados Unidos y Centroamérica, un libro del que también es coautor Javier Meléndez, analista en defensa y seguridad, fundador y exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en Nicaragua y director de Expediente Abierto. Javier, Carlos, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre qué significa este 4º periodo consecutivo del general Avilés como jefe del ejército de Nicaragua. Avilés fue juramentado este 21 de febrero por estos nuevos 6 años después de haber permanecido 15 años consecutivos en el cargo. ¿Tiene esto algún parangón en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, este modelo de ejército con un jefe prácticamente eterno, permanente? Es sin duda un escenario inédito para América Latina, hasta donde entiendo. Han habido periodos en que jefes del ejército se han quedado por muchos años al mando de las instituciones, pero usualmente eso estaba atado a que eran dictadores, que eran militares, ¿no? Pero en este caso, un jefe del ejército a punto de iniciar 6 años más que lo llevarían a básicamente 21 años como jefe de la institución, no creo que haya un caso similar en América Latina. Tenés el caso de Venezuela, donde el Padrino López ha estado alrededor de 10 o 11 años como jefe de las Fuerzas Armadas, pero ahí es otra dinámica. Tiene un mando político y administrativo de la FAM, pero la gestión del ejército venezolano, la gestión operativa, estratégica y de inteligencia y logística está a cargo de un grupo de 8 o 9 generales, mayores, generales, almirantes, etcétera, que hacen funcionar la institución. Entonces, el caso nicaragüense no tiene comparación en América Latina. En Nicaragua esto no siempre fue así. En el año 94, cuando se aprobó el Código Militar, se estableció un periodo de 5 años para el cargo de jefe del ejército, que se cumplió rigurosamente con los generales Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Hayes Leven. Terminaron su periodo y pasaron a retiro. ¿Cómo se produjo este quiebre de la sucesión militar con el general Avilés? La pregunta es, ¿esto fue una imposición de Daniel Ortega o una demanda de Avilés y el ejército? Cuando Daniel Ortega asume el poder, quien estaba en ese momento como jefe del ejército era el general Omar Hayes Leven. Yo creo que dentro de lo que se pudo en la transición Bolaños, él trató de mantener la estabilidad del ejército en los términos que sus antecesores lo habían hecho, ¿no? Pero ya cuando entra Ortega, claramente hay una subordinación o un mandato que Ortega establece de que el ejército debía volver a ser sandinista y el general Omar Hayes Leven en ese momento no hizo absolutamente nada porque no sucediera. Yo lo veo como un asunto de que mezcla el deseo de Ortega de hacerlos con la actitud del ejército de cumplirlo. Pacto político
en una idea en que viejos generales exsandinistas querían retomar el ideario revolucionario de los 80 y luego esto devino en las consecuencias políticas para la institución, ¿no? Pero ya en este punto, Carlos Fernando, me parece que es un asunto más ya de supervivencia de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, indudablemente Ortega depende del ejército para estar en el poder y la institución está tan comprometida en términos de violaciones de derechos humanos, en términos de corrupción y en términos de operaciones económicas, empresariales, que ya están en una situación en que el uno y el otro no pueden desatar lo que han llevado, lo que han atado durante todos estos años. ¿Qué representa para el ejército como institución el hecho de que haya no solamente un jefe ahora durante 15 años y quizás hasta 21 años, sino además por lo menos una cúpula de 20 generales que tienen más de 10 o 14 años en esos cargos y representa una suerte de tapón institucional? ¿Cómo impacta eso en la carrera militar? Impacta de una forma fuerte porque uno de las reglas no escritas de las Fuerzas Armadas en general, de las instituciones, es precisamente el tener tiempos concretos para que haya una movilidad y para el funcionamiento adecuado de la institución. Lo que pasa es que cuando se consolidan los liderazgos, sí pasó con Raúl Castro, recuerden, esto que estuvo muchos años al frente de las Fuerzas Armadas cubanas. Lo que pasa es que la institución pierde, lo que ganan son las situaciones de lealtad. Hay una especie de pacto entre las élites de las Fuerzas Armadas con la dirigencia política y forman parte de lo mismo, ¿no? Es un poco lo que está pasando en Venezuela, efectivamente, lo que ha pasado en Cuba. Entonces, para las Fuerzas Armadas nicaragüenses, pues debe ser un gran problema. En el caso de Honduras, recuerden, Romeo Vázquez Velázquez, el que supuestamente dio el golpe de Estado, había sido renovado en su mando por el presidente Zelaya y había durado un par de periodos. Eso es impensable en muchos, en donde la institución realmente está consolidada. En el caso de México, por ejemplo, sería impensable el visualizar que un general trascendiera un sexenio, porque efectivamente está la movilidad, las pautas de carrera de todos los demás y hay una institución consolidada. Esto lo que muestra es lealtades personales y un proyecto de las grandes élites de las Fuerzas Armadas con el liderazgo político. Es una alianza política, pero es una alianza de Avilés, de la cúpula del ejército o del ejército como institución. Estos coroneles, mayores, incluso algunos generales que están en el ejército haciendo carrera y tienen un tope por este tapón y por la permanencia de Avilés en el ejército, son parte de esta alianza. Lo que se sabe públicamente es que los mandos del ejército de Nicaragua están al pie del cañón con el general Avilés y están respaldando al régimen. En términos, se conoce de rumores de algún que otro enfado o disenso interno en el ejército, pero públicamente lo que se sabe es que la alianza está consolidada, que el general Avilés y los mandos y el resto de mandos ha comprometido la institución a la subordinación completa de la familia Ortega Murillo, y no veo que eso pueda modificarse a corto plazo hasta que suceda un evento natural o no natural que implique la desaparición de Daniel Ortega. Luego está el debate de si hasta dónde estos mandos del ejército mantendrían su lealtad con la esposa de Daniel Ortega y con los hijos de Daniel Ortega. Eso es algo que los analistas nicaragüenses han planteado como un escenario muy inestable y que abriría la posibilidad de una crisis entre el ejército mismo y el régimen. Internamente en el ejército es difícil saber el nivel de descontento
que hay dentro de las Fuerzas Armadas, porque como bien señalaste, hay un desgaste institucional que se ha provocado por esta permanencia casi ya vitalicia de los mandos del ejército y que están a cargo de la institución. Si tuviera que explicarse esto de manera natural, y mi amigo Carlos lo sabe, un oficial aspira a ascender, estudia para formarse como oficial y ve en un ideario que puede llegar a ser un mando de la institución. Esto no sucede en el ejército de Nicaragua y parece que no va a suceder a corto ni a mediano plazo, y eso, sin embargo, debería ser un motivo de descontento dentro de las Fuerzas Armadas y con la oficialidad, pero no sabemos tampoco hasta dónde está capturado esos otros oficiales en términos de corrupción, clientelismo. Se sabe que, por ejemplo, hay muchos oficiales distribuidos en muchas instituciones que no son las del ejército, que son civiles, y eso genera mucho más lealtad hacia el régimen. En Nicaragua existe además otra situación inédita, y es que con la entrada en vigencia de la reforma total a la Constitución, se desmantelaron los poderes del Estado y se creó una nueva entidad que es la que coordina y subordina a los órganos del Estado, y esta es la copresidencia, integrada por un copresidente y una copresidenta, que para nuestro caso es igual que la pareja y la familia presidencial Ortega Murillo. Es decir, la Constitución viene a legalizar esta dictadura familiar. Ahora, ambos tienen las mismas funciones. ¿A quién le va a responder la llamada telefónica el general Avilés? ¿Al copresidente o a la copresidenta? Pues a quien sea su amigo, yo creo. Y de momento parece ser que es el presidente. Digo, no conozco a detalle la relación entre ellos, pero esta durabilidad en el cargo daría la impresión que es una relación personal de confianza con el presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa sería lo natural hasta que hubiera otro tipo de situación. Y quién sabe si entonces la copresidenta tuviera el mismo grado de relación personal con el general. Pero regresando un poquito a uno de los comentarios anteriores, las instituciones militares son jerárquicas. Y eso significa que mientras el mando está establecido, los que están abajo se subordinan, por mucho que hayan problemas, debates y discusiones internos en otros escalafones de la institución. Hemos de recordar que en Cuba ya se ha transitado de la familia Castro a las nuevas autoridades cubanas. En el caso venezolano también se transitó de Chávez a Maduro y la institución sigue. Cambiaron un poco los liderazgos militares y algunos políticos, pero la institución ha seguido. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que tratar de entender esa relación de las Fuerzas Armadas con su mando y con la institucionalidad del país. Pensando, por ejemplo, en un proceso de transición futuro, hay que ver cómo se trata también a las Fuerzas Armadas. Un proceso político en el que se condene a la institución, en el que se le trate de una forma parcial, en el sentido de que tomar posición con el régimen garantiza prácticamente que el régimen se sostenga con otros sustitutos, porque no va a haber incentivos para el cambio, ¿no? Eso pasó en algunos países de América Latina y al revés sucedió en el caso español, en el que las Fuerzas Armadas fueron abriendo espacio para la posibilidad del cambio político con la transición española en los años 80, ¿no? Pero en caso de una crisis nacional provocada por la represión, provocada por una ruptura interna del régimen, la pregunta es, ¿existe alguna reserva institucional en el ejército que pueda jugar algún papel estabilizador o algún rol
en esa transición? Desafortunadamente, dentro de las dictaduras que tenemos en este momento en América Latina, no ha habido movimientos dentro de las Fuerzas Armadas que haya llevado a una situación en que las dictaduras se sienten en peligro por la falta de lealtad de los ejércitos. Entonces, yo creo que en este momento hay una lealtad sólida del ejército hacia el régimen y no veo que ellos vean incentivos para que suceda lo contrario. Y no está sucediendo esto porque creo que la comunidad internacional ha sido poco clara respecto a lo que se espera del ejército, más allá de lo que originalmente se quería. Por ejemplo, Estados Unidos siempre es reticente a involucrar a los ejércitos en los cambios de regímenes, porque ellos esperan que los ejércitos jueguen roles claves en la transición y esperan que los ejércitos en algún momento sean una plataforma o un disparador para el cambio. Desafortunadamente, eso no ha sucedido en América Latina. En Nicaragua hubo gente que pensó que el ejército se le iba a dar vuelta al régimen y por eso decían no lo sancionen, no lo toquen, porque no va a tener incentivos para irse del lado de la oposición. Eso no sucedió, no va a suceder, y ahora estamos en una situación en que yo creo que es básicamente impensable que esto suceda si no hay de parte de la comunidad también internacional acciones que hagan repensar a los mandos medios del ejército que el país debe tener otro rumbo. El momento clave de la relación entre el ejército y la dictadura Ortega Murillo ocurre durante la crisis de 2018, cuando hay una protesta nacional que prácticamente pone en jaque a este régimen y Ortega decide organizar un ejército paralelo, un ejército paramilitar al margen de la ley de Nicaragua que dice que no pueden haber dos cuerpos armados, solo el Ejército Nacional. En ese momento, el Ejército de Nicaragua no solamente calla, sino que también colabora con el proceso de represión. Algunos dicen que de manera activa, otros brindando inteligencia, información para la operación limpieza de esta fuerza paramilitar que ahora incluso está legalizada en la nueva constitución. ¿Cómo pueden existir estos dos cuerpos armados? Pues existen, ¿no? A mí la verdad es que me da muchísima tristeza lo que ha pasado en los últimos años en Nicaragua, los nicaragüenses, ustedes dos, otros amigos, lo que está viviendo la sociedad nicaragüense es tremendo, ¿no? Entonces, los dictadores normalmente siempre tienen cuerpos paramilitares que hacen el trabajo sucio y posiblemente la Fuerza Armada, queriendo guardar esa institucionalidad aparente de un ejército que se pueda relacionar con otros ejércitos del mundo, tratando de salvar posibles demandas de derechos humanos en cortes penales internacionales, pues se les hace cómodo utilizar fuerzas paramilitares para hacer el trabajo sucio. Una de las cuestiones que unifican a las cúpulas militares de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de algunos países más, sobre todo, y no lo estamos hablando, el tema del narcotráfico, que está poniendo de rodillas también a toda la región, pues es que están siendo condenados y penalizados por los Estados Unidos. Muy poca gente creo que sabe bien lo que está pasando en Nicaragua en relación al crimen organizado, pero por ejemplo están llegando un montón de vuelos charters desde África y desde Asia a Managua con gente que busca migrar hacia los Estados Unidos transitando por México. Y eso implica que el crimen organizado sí está muy metido también en ese tipo de movimientos, porque es el crimen organizado quien nos está trayendo hacia el norte, ¿no? Entonces, en todo este contexto de crisis regional, a mí no me extraña que tengan una fuerza paramilitar para hacer el trabajo sucio, pero pues las élites, por lo menos, de ese aparato militar no van a salir
limpios del proceso complicadísimo que se vive y que se va a vivir en la región. Obviamente hubo reformas legales en Nicaragua para que el paramilitarismo pase a sea legal, ¿no? Algo que no sucedía antes y que creo que solo tiene comparación a lo de Venezuela. Y sin dudas esto le quita independencia, le quita legitimidad al ejército, porque la población ve inacción frente a la violencia paramilitar y entonces ya queda en la memoria histórica que el ejército fue un cómplice, digamos que tácito, frente a estos eventos y lo compromete mucho y ya está comprometido con violaciones de derechos humanos. Y finalmente también hay una situación de desmoralización interna potencial, fractura institucional, porque yo pienso que en algún momento no todos los oficiales del ejército están de acuerdo con este tipo de grupos paramilitares que desmonopolizan el uso de la fuerza y las armas que constitucionalmente debieran de tener las policías y el ejército. Vos mencionaste los intereses económicos que hay entre el ejército y los militares y el gobierno. Por una parte, hay empresas del Instituto de Previsión Social Militar que operan con ventajas en las relaciones con el Estado y otros, y exmilitares ocupando importantes cargos públicos, pero también hay militares en activo que tienen una variedad de negocios privados, grandes fincas de ganado, de arroz, operaciones forestales. ¿Cómo funciona esta alianza económica? Los negocios del ejército, Carlos Fernando, ha sido algo de larga data, es decir, no es un asunto que se dio por generación espontánea cuando Daniel Ortega llega al poder. Es decir, todos sabemos que desde el inicio el ejército de Nicaragua ocupó activos y materiales que tenía en los años 80 para tener su capital semilla que fue distribuido entre los mandos, entre Ortega, sus amigos y el ejército, ¿no? De ahí todo devino en un laissez-faire en términos de hagan lo que quieran en términos económicos, pero no se metan en política. Creo que todos asumieron desde 1990 hasta el 2007 ese escenario donde no toquen al ejército, no se metan con el ejército, que haga tranquilos sus negocios, pero que no se meta en política. El problema es que funcionaron con demasiada autonomía. Nadie se atrevió a cuestionar esa evolución empresarial que tuvo el ejército, nadie les puso un límite, y luego cuando llega Ortega se encuentran un escenario de bonanza económica por la ayuda venezolana, y entonces los negocios del ejército en auge y se acrecentó, y ahora tenemos un escenario en que son militares, son oligarcas y son empresarios. Entonces ya no solo son negocios de los mandos militares, sino que son negocios de mandos medios que penetran diferentes niveles del sector público. Y aquí creo que vale la pena remarcar el trabajo reciente, Carlos Fernando, que hicieron en Nicaragua Investiga y Café con Voz sobre la forma en que van evolucionando, la manera en que ellos están haciendo sus negocios, ¿no? Ya están directamente controlando las concesiones, los contratos del Estado, lo hacen directamente a través de empresas del ejército o lo hacen con empresas que pertenecen a mandos medios y mandos altos del ejército. Es algo que ya es inevitable, está ahí, es una realidad y va a ser un gran desafío en una futura transición desmontar todo este entramado de negocios que refuerza además el vínculo corrupto entre el régimen, la familia y el ejército. Desafortunadamente, es un escenario nefasto para la institucionalidad. Hablemos de las implicaciones que tiene la naturaleza de este ejército en la región centroamericana y también en las relaciones con Rusia y Estados Unidos. Ante un eventual arreglo entre Trump y Putin sobre el tema de Ucrania favorable a Rusia, ¿puede esto tener alguna contrapartida
en Centroamérica y particularmente en Nicaragua por la parte de Estados Unidos? Esto va a ser bastante complejo y no se va a determinar en las próximas semanas todavía, a pesar de que Trump parece que decide muy rápido. ¿Qué le interesa a Trump en la región? El tema de la migración y el tema del narcotráfico. En ese sentido, si Putin no hace mucho ruido en Centroamérica, esto pues no va a haber problema, porque tampoco la amenaza es grave. Ahí dependerá mucho de si los africanos y los asiáticos que llegan a través de Nicaragua se consolidan. Ahora mismo el Instituto Nacional de Migración en México ha detenido en los últimos 2 años 50,000 africanos, 50,000 asiáticos cada año. ¿Okay? Si esto se consolida y aumenta y viene a través de Nicaragua de forma terrestre hacia el norte, entonces puede preocupar a los Estados Unidos. Si no, el tema de Ucrania, lo que supone para Donald Trump es el dejar de gastar dinero en una guerra que para él pues, no tiene los intereses suficientes, a no ser que los ucranianos le entreguen los minerales y las empresas que él quiere desarrollar en su región. Entonces, todo va a depender, yo creo, de esas situaciones. Mientras no moleste Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los Estados Unidos no les va a preocupar. El tema ahora es narcotráfico y migración, porque eso es lo que mueve al electorado republicano del sur de los Estados Unidos. Entonces, ya no estamos en la Guerra Fría. Yo no creo que Rusia realmente represente o haya representado una amenaza de seguridad por la cooperación militar hacia con Nicaragua, por ejemplo. Lo que sí era una amenaza para, hasta hace poco, visualizada en términos de apoyo a regímenes autoritarios que se han instalado en Centroamérica. Es decir, tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de Honduras con Mercelá y Xiomara Castro, y tenemos unas declaraciones de Lavrov el año pasado en que dijo que ellos visualizaban a Honduras como un socio estratégico, ¿no? Pero esto tiene que ver más con toda la estrategia de desinformación, de manipulación que hace Rusia en la región, denigrando, atacando las democracias liberales, menospreciando el valor de elecciones transparentes, criticando el derecho a una prensa libre, a libertad de asociación. Creo que eso es lo que mayormente preocupaba a Estados Unidos de la penetración de Rusia, y sin duda creo que había mucho más preocupación y atención hacia lo que había sido la penetración de China. Aquí dentro de Estados Unidos no gusta para nada el acercamiento que ha tenido Trump con Putin. Yo hace poco tuiteé unas encuestas y realmente más del 80, casi el 80% de los consultados de esa última encuesta no ven con buenos ojos ese acercamiento. Yo creo que lo que sí es seguro que Rusia va a ser menos preocupación por la actitud que tiene Trump hacia Putin y va a permanecer la preocupación, en cambio, sobre la influencia y la presencia de China en la región. No se olviden de México tampoco, porque México ahorita mismo es el país más violento del mundo, con diferencia. Tenemos tasas de homicidios superiores a los 100 por 100,000 en muchas de las ciudades mayores a 500,000 habitantes, y en las ciudades menores de 500,000 habitantes incluso llegamos a alcanzar los 200 por 100,000. Entonces, cuidado con lo que va a pasar en México, que parece ser que Donald Trump pues va a poner su ojo sobre la región, y cuidado con lo que va a pasar con el crimen organizado, que además está expandido por todo Centroamérica y que tiene efectos directos sobre lo que pudiera pasar también en Nicaragua y en toda la región centroamericana en general. Y ahora nos comunicamos con la abogada Astrid Montealegre, experta en asuntos migratorios en Estados Unidos, y con la activista Damaris Rostrán de la Mesa de Trabajo Nueva York, Nueva Jersey,
para conocer cómo afecta a los migrantes nicaragüenses la llamada pausa administrativa establecida por el gobierno de Trump para las solicitudes de ajustes legales de los migrantes beneficiados con parol humanitario en Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene esta virtual suspensión en las solicitudes de asilo que ya estaban en curso? Elmer Rivas nos cuenta la historia. Astrid Montealegre y Damaris Rostrán, gracias por esta entrevista. Astrid, ¿qué implica exactamente la pausa administrativa en las solicitudes para ajustes legales de los migrantes beneficiados con parol humanitario? Lo que implica concretamente es que las personas que están en esa categoría, que se han suspendido el proceso de sus casos, van a tener que esperar un tiempo indefinido hasta que el Departamento de Estado pueda concluir sus investigaciones. ¿Pero esta suspensión anula las solicitudes de asilo que ya estaban en curso? No, ahí tenemos que tener cuidado con cómo se está interpretando esta noticia y tomar nota de que se suspenden, no se cancelan los procesos ni tampoco han emitido una negación de esos procesos. ¿A cuántos migrantes nicaragüenses afecta esta medida y cuál ha sido la reacción de la comunidad nicaragüense y latina que es beneficiada con el parol humanitario en Estados Unidos? Bueno, de los 4 países había un promedio de 500,000 de personas que entraron, ¿verdad? Con ese beneficio. De esos, aproximadamente 90,000 nicaragüenses eran los que entraron con el parol humanitario, ¿no? Y de esos había una buena parte de un buen porcentaje, y se hicieron varios reportajes inclusive de la necesidad de poder cambiar el estatus en ese momento, ¿no? Entonces, hay un margen ahí, un porcentaje de personas de estos 90,000 que definitivamente pues no aplicaron, pero igual, siguiendo la conversación con Astrid, no significa que no puedan aplicar, ¿verdad? Significa que van a aplicar y que por el proceso va a quedar ahí indefinidamente, que no se sabe cuándo esto va a poder arrancar nuevamente. Las aplicaciones aún se pueden presentar en la página de UCIS, o sea, todavía tienen la oportunidad de presentar las solicitudes, ya sea de asilo o una petición familiar, si va a ser por ese medio, y así aplicar al beneficio, porque las leyes no son retroactivas. Entonces, aunque se cancele en algún futuro, las personas que lograron ingresar sus solicitudes a tiempo no van a ser afectadas por esas nuevas leyes. Cualquier migrante sin un estatus legal permanente que haya ingresado a Estados Unidos en los últimos 2 años y que no tuviera un proceso abierto de asilo, por ejemplo, es vulnerable a las deportaciones expeditas. Pero, ¿qué pasará ahora con quienes sí tienen un proceso de asilo, pero está congelado? ¿Es vulnerable a las deportaciones? Si eran previamente vulnerables, continúan siendo vulnerables. El hecho de que presentaron su asilo después de ese tiempo no dejan de ser elegibles para estas deportaciones expeditas. O sea, los inmigrantes que presentaron su asilo, aún siendo sujetos a las deportaciones expeditas, siguen siendo sujetos a esas deportaciones expeditas. Si son retenidos, por ejemplo, por las redadas de las autoridades de ICE, ¿pueden mostrar sus comprobantes del proceso de asilo congelados sin temor a ser detenidos o deportados, o igual están en ese riesgo? Siguen estando en ese riesgo. Desafortunadamente, el estar preparado, el presentar los documentos apropiados a la gente de ICE no te quita esa vulnerabilidad. Hemos tenido casos que hasta ciudadanos americanos han sido detenidos. Entonces, aquí es muy importante los proyectos con que trabaja Damaris, por ejemplo, que le enseñan a los inmigrantes cuáles son sus derechos. ¿Qué pasará con las personas cuyo caso de asilo continúe congelado al momento que venza sus permisos de trabajo y estadía en ese país? Esas personas van a ser sujetas a una deportación expedita, porque con un estatus vencido y sin haber ajustado su estatus a tiempo, son deportables. ¿Cuáles son los principales argumentos legales detrás de esta suspensión indefinida? ¿Es una medida temporal o podría convertirse en permanente?
Mira, una de las cosas que aprendimos de la primera administración del presidente Trump es que tenemos un sistema judicial que nos permite contraatacar a medidas que están en contra de la Constitución. La ley de migración básica sigue siendo la ley de migración básica. Él va a poder hacer cualquier orden ejecutiva que él crea que va a poder, que puede progresar, pero la verdad es que vamos a regresar a los tribunales, se va a asegurar de que la Constitución se cumpla y es un proceso. Nosotros en Estados Unidos vivimos en un estado de derecho. En la primera administración, por ejemplo, se hicieron demandas muy específicas. Por ejemplo, se ganó el TPS en el Distrito 9 en California, ¿verdad? En la demanda porque él quería eliminar el TPS. Se ganó, por ejemplo, el DACA y fueron en periodos de 4 años. O sea, no necesitamos pasar como otros procesos que han dilatado 20 años. Y ya también las entidades como las organizaciones que trabajamos, como mencionó Astrid, de sociedad civil, como las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, también tenemos experiencia haciendo esto. Entonces, la ley básica de migración, de asilo específicamente, sigue diciendo de que tenés que estar dentro del país para aplicar a un asilo, ¿verdad? O sea, lo que él cortó fue lo que se conoció como CBP-1, ¿no? De allá quédate en México. Pero la gente que está aquí sigue teniendo eso. O sea, esto es, si ves la base legal, es contradictorio a la ley que todavía tenemos. Eso solo el Congreso lo puede cambiar. Y eso lo puede cambiar con una reforma migratoria. Y eso es algo que no hemos logrado en los últimos 30 años en Estados Unidos. Hemos ido, como digo yo, nicaragüenses, poniendo parches y parches y parches. Por eso tenemos ahora 13 países con TPS, que por esas cosas de la vida son los países más pobres y más inestables democráticamente, por ejemplo. Por eso tenemos el DACA, por eso se empujó el DAPA, por eso seguimos empujando, por ejemplo, estados santuarios donde la gente pueda tener una licencia de conducir, ¿verdad? Nosotros aquí en New York y en New Jersey nos estamos preparando para regresarle el trusting, regresarle la confianza a las comunidades, ¿no? Y eso lo hacemos a través de educación, con este tipo de organizaciones, con las universidades, con los programas que tenemos, para asegurar que la gente conozca perfectamente sus derechos. No importa qué presidente o qué partido esté en el poder, aquí lo importante es cómo protegemos a las comunidades y en este caso, pues, que nos lleva a nosotros los nicaragüenses. En el caso de esta suspensión administrativa de las solicitudes de las personas beneficiadas con parol, bueno, el gobierno de la administración Trump justifica esta medida alegando razones de revisar, ¿no?, casos de fraude. ¿Qué tipo de fraudes, Astrid, o irregularidades suelen ocurrir en estos casos? Al inicio de agosto del año pasado, la administración Biden suspendió el programa del parol por estas mismas razones, y lo que se reportó en esos momentos fue de que muchas personas habían abusado del programa del parol humanitario de diferentes maneras. Una de las maneras que fue reportado que se abusó ese programa fue que algunas solicitudes se hicieron sin el conocimiento de los patrocinadores, o sea, robándole la información, robándole la identidad. Eso es fraude de parte del preparador. Y otros casos se reportaron que la persona había cometido fraude al aplicar, al no divulgar correctamente sus antecedentes penales en su país de origen o en este país quizás. Entonces, esos dos tipos de fraude son los que se identificaron mayormente. Hubieron algunos casos también reportados por beneficiarios del programa de parol, en las cuales esas personas reportaron que el patrocinador los estaba defraudando y obligando a tomar acciones que ellos no querían, o sea, prácticamente que eran víctimas de tráfico humano. Entonces vemos esos tres distintos escenarios de posible fraude a los programas del parol. ¿Y esta revisión sobre fraudes podría afectar, digamos, a justos por pecadores, a la gran mayoría que sí tiene solicitudes legítimas de asilo? Definitivamente. Miramos este contexto similar en la última administración
lidiando con el COVID y miramos que la aplicación del título 8 permitió que se suspendieran los procesos de asilo en la frontera. Entonces, por vías administrativas se puede causar mucho impacto negativo en el cual efectivamente pagan justos por pecadores. Es bien importante decir que nunca ha sido fácil un proceso de asilo. O sea, las investigaciones que tiene que hacer el oficial que está a cargo del caso las tiene que hacer con esta administración, con la administración pasada o con la administración que venga. Entonces, es importante que todas las personas que ahora están en este proceso sepan que tienen que tener sustentadas sus pruebas, ¿verdad? Que el testimonio tiene que ser un testimonio real, que tiene que tener, por ejemplo, ojalá y que todos pudieran tener un análisis forense psicológico, ¿verdad? Del impacto que tiene un proceso de asilo político en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, las pruebas tienen que seguir su curso. O sea, las investigaciones, no es que siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. En un proceso de asilo, el oficial a cargo es la obligación, es el trabajo del oficial investigar el caso que está llevando, porque el mismo oficial de asilo te puede dar por aprobado el asilo. En mi caso, hace 20 y pico de años, yo nunca he ido a una corte, el oficial me lo aprobó por el caso de la forma en que estaba presentado, de la forma en que estaba sustentado. Si sometes un asilo a la hora que te dan la cita hace 4 años, pues tenés que hacer la actualización de tus pruebas. El oficial tiene que saber que lo que dijiste hace 4 años, que estás corriendo el mismo peligro que ahora, ¿verdad? Y tenés que tener pruebas sustentadas. Por ejemplo, los nicaragüenses sabemos todos los reportes, por ejemplo, que saca Naciones Unidas, ¿verdad? Todas las investigaciones que se han hecho, que se han presentado. Hay organizaciones nicaragüenses trabajando por derechos humanos. Todo eso, el sustento del asilo tiene que estar en esta administración y en la otra. Lo que aquí está en cuestión es el tema de cómo la administración quiere sobrepasar una ley que solo el Congreso puede cambiar y que nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de hablar con nuestros representantes y decir, esta es la situación, esto es lo que está pasando, porque como dije, vivimos en un país de Estado de Derecho y tenemos que hacer cumplir eso, ¿no? Damaris, ¿y hay alguna estrategia por parte de las diásporas de los países afectados como Nicaragua, Cuba y Venezuela para apelar ante la administración Trump sobre la protección que necesitan los migrantes que han huido de la represión de estos países? Ya estamos hablando, conversando con algunas organizaciones que son fuertes defensoras de derechos humanos, que conocen el caso Nicaragua, que eso para nosotros es súper importante. Conocen el caso Nicaragua y muy seguramente vamos a estar en las próximas semanas revisando el marco constitucional o inconstitucional de esto y empujar pues de la manera que sabemos cómo se tiene que trabajar en las cortes en este tipo de gobierno, como la experiencia que ya hicimos en el gobierno anterior del presidente Trump. Astrid, ¿qué les recomiendan hacer a las personas que tienen parol? Bueno, en este contexto que menciona Damari, es importante recalcar que no solo existe un sistema de peso y contrapeso con el Poder Judicial, el Congreso y el presidente en los Estados Unidos, también existe una división de poderes entre el poder estatal y el poder federal. Entonces, los derechos del migrante no solo están en base a la Constitución de los Estados Unidos, sino que van a variar dependiendo del estado en el que se encuentra. Un migrante, sus opciones en la Florida o en Texas son muy diferentes a sus opciones en California o Nueva York, New Jersey. Si estamos hablando del abanico de derechos constitucionales que nos brinda el gobierno federal, ¿verdad? La Constitución federal es el derecho a no incriminarse. Eso incluye no contestar preguntas, no firmar documentos y el derecho a pedir un abogado o representación legal. Lo otro es el derecho a la privacidad, ¿verdad? Y ahí es donde viene el requisito de que un agente de inmigración tenga una orden firmada por un juez
no emitida por una agencia de inmigración, sino que firmada por un juez para poder ingresar a una casa o ingresar a un vehículo o cualquier espacio privado sin el consentimiento de la persona que tiene el derecho acerca de ese espacio. Entonces, esos son los derechos generales. Ahora, en estados como California, Nueva York, New Jersey, el migrante tiene aún más protección porque son estados y municipalidades, en algunos casos de las ciudades santuarias, donde la policía no va a cooperar con ICE en estas redadas y en estas detenciones. Pero tenemos otros estados como Texas que la policía sí está cooperando con agentes de ICE. Entonces, lo mejor que pueden hacer si están en una situación de vulnerabilidad es consultar con un abogado de inmigración especializado en su zona, ¿verdad? Que sea de su área local, porque esta persona va a tener conocimiento no solo del derecho federal, sino también de las protecciones estatales de las cuales podría gozar. Así llegamos al final de esta edición. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen de Daniel Ortega. Exigimos la liberación de 46 presos políticos que siguen en las cárceles de la dictadura y de un centenar de ciudadanos que son mantenidos bajo arresto domiciliario de facto por la policía, y el retorno a Nicaragua de todos los desterrados y exiliados con garantías de seguridad, y que se suspenda el estado policial para despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Los invito a seguirnos en el canal Confidencial Nicaragua en WhatsApp, en el que a diario compartimos información verificada sobre las principales noticias de Nicaragua. Regresamos el próximo miércoles con el análisis de las noticias de Confidencial. Buenas noches. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Que nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.